Enfoque bien, pero la cámara. ¿Ya tienes audio? Sí, tienes audio. Sí, tienes audio y te ves. Sí. Dímelo. Volumen. Se escucha bien. Enfoque bien esto. Yo voy a cortar aquí el audio. Eh, y no muevas la cámara, pues, porque vamos a ver. Hay 6 personas ya. ¿Cuántas personas? Espera un poquito porque eh, se produce siempre un pequeño delay desde que hacemos una acción Sí, hasta que se pasa. Entonces yo voy a mover la cámara sí, para que se ajuste bien. para que se ajuste lo mejor y te puedan mirar. Correcto. Ya. Entonces tienes que mirar a la cámara y hablar. Así Ya te es. están esperando y podemos partir. Sí, de la presentación. Sí. Ahora, para poder eso, tienes que mirar Sí, directamente a la cámara. así es. Ya. Le voy a colocar Oscar. No puedo colocar. Claro, puedo sacar esto de aquí. Oscar, eso. Saluda nomás a la gente, ¿no? Pues ya está, a medida que vaya llegando. ¿Ya estamos listos por ahí, César? Sí. Un segundo que voy a. Hay 5 personas en este Sí, momento. pero mientras damos con la Y. presentación Espérate, que ahora voy a poder. antes de dar inicio. Voy a saludar. Bienvenidos. Sí, por mientras escribir, mientras se conectan los demás. Ya no está don Rodrigo Venegas saludando. Ya le damos un saludo ahí por mientras. ¿Nos pueden decir las personas de qué lugar nos están hablando? ¿Puedes compartir la presentación por mientras? La presentación. Cuando partamos, yo voy a hacer vamos a hacer una pausa Ok. y Ah, ahí ya, y perfecto. te la coloco. Súper bien, ya. Esperamos unos minutos más, ¿o no? Sí, esperamos unos minutos Para que más. se conecte el Sí. resto de los participantes. Antes de empezar a saludarlo. Ya, perfecto. No te muevas, Copiel, yo voy a colocar la presentación. Súper bien, me parece. Come sumo. Déjame ver a dónde está. Amun la peta. Esto fa chichil kato mau. Exacto. A A ver ver. que aquí la tengo. Bueno,
mientras vamos acomodando esto. A ver si se visualiza súper bien. Sí, por lo menos tú te ves bien. Dame un segundito. Ok. Adelante, César. Un poquito vamos a colocar la presentación. Súper, ahí está bien. Sí, todavía no la colocamos porque tenemos que colocarla en pantalla completa. Sí, está bien. Y vamos a ver aquí. Y que se pueda ver bien. Sí, sí. Nítida y clara. Ya. Vamos a esperar a ver si. Que se conecte Mira, más personas. estamos con la señal desde el Tabo litoral. Ya. Y ahí estamos colocando la presentación. ¿Ya está la presentación ok, compañero? Sí, perfecto. Vamos a acomodar esto mientras. Para no estar ahí mirando para el lado. Es que coloca, no te vas a ver mientras esté la. ¿Están saliendo? Mario Compuche. Pupeñi. Pulamien. Puchilcatufe. Esperando que se encuentre súper bien. Dependiendo del lugar, ruca, espacio o donde se encuentren. Regiones, quizás algunas personas están conectadas en este momento. Entonces vamos a comenzar ahora con esta presentación de nombres propios y origen de nombre mapuche. ¿Ya? Felei Mai Compuche. Mi nombre es, soy el profesor Rodrigo Córdoba Marinahuel, que me es tu jefe de Pedagogía Básica Intercultural en Contexto Mapuche de la Universidad Católica de Temuco. Si bien existen muchos temas, muchos contenidos, mucho quimón, mucho conocimiento propio de nuestro territorio mapuche, hoy día nos vamos a enfocar directamente con los nombres y origen propios de los nombres mapuche, masculino y femenino, Pupeñi y Pulamien. Cuando vaya saliendo algunas dudas, consultas, pueden ir comentando en el grupo para poder responderla de inmediato y así aprovechar bien de este momento del webinar número 1 aquí, que más de una hora no creo que dure, y así ir compartiendo nuestros conocimientos y Kiemon Mapuche. ¿Queréis mai con Pupeñi y Pulamien? ¿Queréis chin Mapuche es un guan feulam? Pichin en el cham que hay en Tatafachi Sungu, Chumlita Tatafachi en el cham, Chuchita Azomblota Mapuche que buen, Camche Dungun, Fipia Fuin Feula, Pichin tu culpa ya fe en Yamai, Kinye Choi, Chumlita Tatafachi en el cham, China Amulfan, Tatafachi en Chilcatun Meu. Ahorita fe en Yamai,
Cheu tañi neulen, cheu tañi ripan, tabachi compo hoy, cheu tañi rakalumum, kayumichi tañi yakalumum yemai. Sí, Ahora, César. sí, mira, antes de que comencemos, mandamos saludos a nuestra Lamien Daniela de Santiago, Exactamente. a la Lamien Caterín del Tavo, a la Lamien Jessica Yanquinado de Lumaco y al Peñi Rodrigo Venegas de Quillota, Ah, que nos están feliz. acompañando. Ya tenemos más personas conectadas. Ya, entonces muchos saludos a esos peñis presentes, a las amigas presentes en estos momentos, para que podamos ya comenzar con nuestra presentación, Pupeñi y Pulamien. Puchilcatufe, Yamay, Compuche, Comayman, Ayacote de la Luz, ya todas las personas que nos están escuchando en este preciso momento. Adelante, César. Comparte nomás que cuando quieras con el contenido. Ya tenemos ya las 12 personas para iniciar. Ya, aquí estamos listos. Feliz y Pupeñi y Pulamien, vamos a partir con tres pequeñas preguntas, el cual la vamos a ir respondiendo mediante la presentación de este webinar. Quiñe, número uno, dice. Cheunei, tañi folil pu mapuche que ¿de dónde se origina o tiene la raíz nuestro nombre mapuche? Pu, segundo. Chemchokin, Imli Mapumeu. ¿Qué tipos de nombre podemos encontrar dentro de la cosmovisión y mundo mapuche? Kerla, tercero. Chumielu y Tofil, mapuche y tamulí. ¿Por qué existen diferentes tipos de nombre mapuche? Para iniciar entonces tenemos nuestro pequeño esquema, el cual especifica un poco cuál es la base, cuál es el origen y fundamento el cual tenemos nuestro nombre mapuche. Origen de los nombres mapuche. Ya, en la primera escala de nuestro esquema tenemos que los nombres tanto masculino, nombre femenino, hasta los nombres de territorios, nombres de ciudades o pueblos, se derivan y se originan directamente del Wenumapu, ¿ya? Chemamta Wenumapu es la parte celestial o también conocido como la parte del cielo. Una vez que en Wenumapu se designa ya por las fuerzas celestiales ese nombre comienza a descender, ¿ya? Lentamente hasta llegar a la tierra en donde se encuentra el ser humano, o conocida también como Nagmapu, ¿ya? Una vez que esos nombres llegan al Nagmapu, se respalda primeramente por las diversas vidas que podemos encontrar en nuestro Nagmapu, en nuestro planeta Tierra, representada a través de los Kuyin, que son los animales, nuestro Señem, que son las aves, nuestro Filke Anamka, que pertenecen a los árboles, y por supuesto está presente Filke Choquinco, que son nombres propios de las aguas, ¿ya? Entonces, de todos esos elementos, de todas esas diversas vidas, se derivan el Wenchu Pui, Somo Pui, los nombres masculinos y los nombres femeninos. Entonces, a base de todos estos elementos, podemos obtener ya en el recuadro de color naranjo nuestro producto final, que tiene que ver principalmente con las características propias de las personas, ya sea Wenchu, varón o peñe, como también Pu, Somo, que son las Lamien, son las Cuché y las personas jóvenes. ¿Ya? En pequeño resumen. A continuación, Pupeña y Pulamien, entonces tenemos aquí la derivación de los Wenchu, Ka, Somo, Ei. Si bien los nombres masculinos, Pupeña y Pulamien, están conformados por principalmente adjetivos, el cual son las características propias de cada persona, y por supuesto manteniendo el linaje denominado Kunga, ¿ya? Ejemplos. Tenemos aquí el nombre de Marimanque, ¿ya? El cual el Mari correspondería a la parte de las características de esta persona, y también el Manque sería el Kunga, ¿ya? O sea, sería la base, sería el folil, sería el raíz del linaje de este grupo, o también conocida como tronco familiar.
tronco de los Raima o Raimapu Folil. Más abajo tenemos el segundo ejemplo de nombre que está escrita como Seguin Manque. Nuevamente tenemos ahí el nombre de Seguin, que significa volcán, que es la principal característica propia de volcán, y Manque ya pasaría a ser el Kena nuevamente o base. O sea que eso no cambia, ya solamente va variando la característica, va variando en este caso más que nada el Kena se mantiene, ya como folil. Más abajo tenemos la especificación y característica de la palabra o concepto Kena. Chemanta Kena. Kena corresponde principalmente a la raíz de cada nombre que tenemos, ¿ya? Representado como elementos, aves, animales, eh, plantas, árboles, aguas, entre otros, o también fuerzas sobrenaturales. O sea, es nuestra base de nuestro linaje, dependiendo de cada territorio que nos encontremos, dependiendo de nuestros Melihuichon-Mapu, en nuestros 4 puntos cardinales, ¿ya? Más abajo tenemos los nombres femeninos, que también tienen su linaje, pero en segundo grado. ¿Por qué? Porque este linaje, por la parte de la Lamien, o la parte femenina, se mantienen solamente a través de sus hijos varones, ¿ya? Y ahí no se pierde, pueden pasar 100, 200, 300 años, el linaje siempre va a prevalecer y de la misma forma se va a mantener, ¿ya? Mientras que la primera base se denota más aquí o se enmarca más para los peñis, para los chachay, para los huentros, que esa línea no se pierde, sino que se mantiene siempre, ¿ya? En primera línea o de primera forma. Continuamos, Pupeña y Bulemia. Como se menciona aquí en la diapositiva, generalmente los nombres mapuche son escogidos e insertados hacia los pechiqueche por los lacus. Chemantapulaco corresponde a los abuelos paternos, mediante una ceremonia denominada la Cotuwen, ¿ya? Seguramente lo han escuchado, ese concepto, esa palabra, conocida como la Cotuwen, ¿ya? Los nombres masculinos y femeninos eran y son entregados hasta nuestros días por las fuerzas celestiales a través de los peomas. O sea, como dijimos anteriormente, el peoma viaja desde la parte celestial, centro o alguna parte del universo, hasta llegar aquí al subsuelo, el cual nos encontramos los seres humanos. Se produce una conexión muy directa y eso se da a través de los sueños, el cual podía tener el laco, en este caso ese peuma, ya, o ese sueño lo podía tener antes de que nazcan los pechiqueches, antes de que nazcan los bebés, ese nombre ya se encuentra, ¿ya? Como también, en algunos casos también pueden soñarlo los padres, o sea, el papá o la mamá. Tenemos la palabra y el concepto de la Cotuwen, Pupeña y Bulamián. Todas las personas que nos escuchas, Chemamta la Cotuwen. La Cotuwen corresponde básicamente a una ceremonia espiritual y religiosa, el cual se organiza y participa principalmente la familia paterna y la familia materna. Esta ceremonia es de mucho respeto, es de mucho yamán, es de mucho ekuwen, de mucha sociabilidad, como además de corresponde principalmente a mantener el linaje de Reima, el linaje de la familia. No obstante, esta ceremonia puede durar un día, puede durar hasta 2 días, ¿ya? Principalmente cómo se dé y se organice, en este caso el chaguán y la ceremonia, cómo se organice por parte de la familia, que es la parte fundamental. Algo relevante, Pupeña y Bulamián. Según estudios, se reconocen hasta el momento solamente 13 tipos de kena, o sea, 3 tipos de raíz, 3 tipos de base de nuestros nombres mapuche, ¿ya? El cual son las siguientes. Nahuel corresponde al kena del león, Ante corresponde al kena del sol, el kena Manque corresponde al cóndor,
tenemos el Pañi, que corresponde al puma, tenemos el K'na denominado Lev, que corresponde a eh, velocidad o veloz. Tenemos el K'na de Filu, que corresponde a la serpiente, ¿ya? El K'na de Ngr corresponde al zorro, al K'na de Moya corresponde a un tipo de piedra preciosa, y tenemos el K'na de Keopu, que también es una piedra que posee mucha fuerza, mucha energía. K'na de Pillán, que corresponde al volcán. El K'na de Lasquien corresponde al mar. El K'na de Leufu corresponde al río. Y el K'na de Auca corresponde a libertad, ¿ya? A algo libre, ya sea Kuyin, sea Ñam o las propias personas, como también la espiritualidad. Más abajo señalamos que los K'nas también se derivan y caracterizan por los colores, por cantidades, por animales, por fuerzas espirituales y también por los géneros. Ejemplo, colores. En categoría de colores tenemos el color muy fuerte, con mucha energía, el cual generalmente se le conoce como Calfú, ¿ya? Esa sería la base, esa sería la raíz, ese sería el K'na, el cual se derivan los siguientes nombres, por ejemplo, Calflafquén, Mar Azul, Calfemanque, tenemos ahí el Cóndor Celestial, Calfenahuel, León Celestial, tenemos muchas cosas, Calfeleufo, Río Celestial y así sucesivamente. Más abajo tenemos las cantidades. Como ejemplo, podemos decir Quiñe Nahuel, ¿ya? Que significa hijo número 1 de Nahuel. O también podemos decir fuerza, velocidad, destreza de un Nahuel, ¿ya? Seguidamente podemos encontrar Epu Nahuel, Kla Nahuel, Meli Nahuel, Quechu Nahuel, hasta llegar a la Mari Nahuel. O sea, tenemos el león número 1, número 2, 3, 4, hasta llegar al número 10. Y eso se caracteriza como los hijos, o también se conocen como la fuerza y energía que posee cada una de ellas. En categoría de las fuerzas naturales, tenemos aquí el ejemplo de Kalf Karuf, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el viento celestial, ¿ya? Kalf Mawen, lluvia celestial. Podemos tener Tralcán, Kalf Tralcán, trueno celestial, ¿ya? Siempre se va a ligar a este K'na, o sea, a la base, a la raíz, a la parte celestial. Y por último tenemos la categoría de géneros, el cual aquí se especifica más la parte masculina, el cual se denomina aquí y está caracterizada principalmente por Alka, ¿ya? O sea, Alka sería la base, sería la raíz. Entonces quedaría como eh, Alka, Kuyin, ¿ya? Animales macho. Se puede conocer también como Alcaluán, ciervo macho, y así sucesivamente. Se van repitiendo y tanto como los colores, los animales, las cantidades, las fuerzas naturales o los géneros se van manteniendo como base, el cual son las principales y ayuda a mantener las características de cada una de ellas, ¿ya? En tanto, entre los K'na se consideran los elementos de la naturaleza, colores, nombres de animales y aves más reconocidos que corresponden a los siguientes. En categoría de Kuyin, los K'na más reconocidos, ¿ya? Son, por ejemplo, los Nahuel, Ngr, zorro, Filu, serpiente, Zumpal, que son las sirenas, Yene, que son las ballenas que pertenecen al mar, o las Kenmap. Más abajo tenemos los Ñem, las aves más relevantes y respetadas, ¿ya? De la parte celestial, como los Mainke, que corresponden a los cóndor, Charu, a los halcones, y Ñamku, que corresponde a las águilas en este caso. Más abajo tenemos los cuerpos celestes que corresponde a Ant, Sol, que Yen corresponde a la luna, y Wanglen corresponde a las estrellas o la estrella. Sumándole también los elementos propios de la naturaleza, como los Keupu,
y tenemos los muella. O sea, Keupu significa una piedra con poder y energía, y muella dijimos que significaba una piedra preciosa. O sea, tenemos tantos nombres en nuestro quimno mapuche, en nuestro conocimiento mapuche, pero hay nombres y que se resaltan de todos los cuyin, de todos los animales, de todas las aves, de todos los fenómenos naturales, y también hay nombres que se resaltan con nombres propios de los lasquén o del lasquén. ¿Ya? Tenemos algunos ejemplos, Pubeña y Pulamien. Tenemos aquí algunos ejemplos de Somó, Cawen Chu, Uy, nombre mapuche masculino y nombre mapuche femeninos. Nos vamos a nuestra columna izquierda, a nuestra pantalla, el cual tenemos el nombre masculino, conocida como Meliñamcu, ¿ya? Si bien, si nos vamos a una traducción literal, desde el conocimiento no mapuche o al español, no tendría un significado muy claro. Recordando que desde el Kimon mapuche no utilizábamos la escritura y tampoco teníamos la necesidad de utilizarla, ¿ya? Entonces, por eso desde el mapuche Kimon siempre utilizamos una aproximación a el conocimiento mapuche y traducirlo a otro idioma o a otra lengua. Ejemplo, Meliñamcu. No solamente significa cuatro eh, águilas, sino que corresponde a fuerza de cuatro águilas, la habilidad de cuatro águilas o hermano número 4 de un ñamku o de un papá que se llamaba ñamku, ¿ya? Más abajo tenemos el nombre masculino Filumayin, que corresponde a una serpiente que habita en los humedales. Calfelafquien corresponde a un mar azul con una tremenda fuerza, energía, pero en este caso es un mar sereno, ¿ya? Reconociendo que también el mar, el Afquien, va cambiando su característica, su forma de poder comunicarse con los seres humanos, ¿ya? Meyelche, nombre masculino, persona con cuerpo, dice, y huesos muy resistentes. Resistente principalmente con las diversas estaciones del año, ¿ya? O sea, es una persona que posee mucha habilidad, mucha destreza, una persona que puede trabajar y no tener inconveniencia, por ejemplo, con la alta temperatura del sol o cuando hace mucho frío. Más abajo tenemos el nombre masculino que corresponde a Curleufo. Chimamta Curleufo. Curleufo es un nombre masculino que corresponde a un río muy profundo o muy hondo, ¿ya? O sea, es un río que posee tantas caudales, tanta cantidad de agua, tanta energía y fuerza que al mirarlo a simple vista podemos ver que ese río está de color oscuro, o sea, de color negro prácticamente. Más abajo tenemos el nombre de Chalcán, nombre masculino, que significa trueno, y esa persona se caracteriza por su velocidad, su destreza, su energía, ¿ya? O sea, la forma de hablar o de practicar algún tipo de deporte, aucantón o algún tipo de trabajo. Ahora nos vamos a la columna derecha de nuestra pantalla, el cual podemos encontrar los Somopuoi, los nombres femeninos. Tenemos el nombre principal que corresponde a Wanglen, que significa estrella, luminosidad, energía y rapidez en algunos tipos de trabajo. Keyen corresponde a luna con energía y por supuesto representa mucha fertilidad, ¿ya? En toda la naturaleza, ya sea de personas, plantas, animales, aves. Yanka, collar, ¿cierto? Hecho o confeccionado por plantas medicinales o remedios. Aquí nos enfocamos directamente con hojas de plantas, por ejemplo, y algunos tallos. Relmu corresponde al arco iris, pero más allá de ver el arco iris, tenemos que ver que ese Relmu representa o entrega mensajes hacia el Wenumapu, la parte celestial del cielo, llegando a comunicarse con los seres humanos. Mulfen corresponde al rocío fresco de la mañana. Y también tenemos el nombre Cuelquiza que corresponde al copihue a punto de florecer en este caso, ¿ya? Son nombres propios femeninos, el cual
se le puede entregar a una niña principalmente, ya, a una joven o también a una persona adulta, cuando eso no se tiene muy claro. Tenemos otros ejemplos, Pubeña y Pulamien. Como ya trabajamos la parte del origen de los nombres mapuche, trabajamos la parte del K'nga, acabamos de ver algunos ejemplos de nombres masculino y femenino, pero aquí los invito a conocer también algunas diferencias que existen entre los nombres masculinos y los nombres femeninos propios mapuche. ¿Existen diferencias? Sí. Mai, Malita, Tafachi, Choi, Sumu. Como nos podemos dar cuenta, Pupeña y Pulamien tenemos la columna derecha y tenemos nuestra columna izquierda. ¿Ya? Al lado derecho tenemos los nombres femeninos y al lado izquierdo nuestro nombre masculino. Si bien desde el Quimeno Mapuche, aquí tenemos una pequeña subdivisión. Por ejemplo, cuando hablamos de río, nos estamos enfocando directamente y específicamente a los nombres femeninos. ¿Por qué? Sabemos que los ríos poseen fuertes caudales, sabemos que los ríos tienen mucha energía, mucho Nehuen, mucho Yafe, pero si lo comparamos con el Lafken, existen muchas diferencias, ¿ya? El Lafken también es una porción de agua en el planeta Tierra, pero son una cantidad de agua enorme, ¿ya? Mucho más allá que el propio río. Entonces, veimos aquí las diferencias entre energías, ¿ya? Leufu y Lafken. Más abajo tenemos otra pequeña comparación, ¿ya? El Chayenco corresponde a pequeñas caídas de aguas, mientras que el Chaichaico corresponde a las cascadas enormes que podemos ver. Ambos son aguas que caen directamente del cerro o de una altura, pero podemos ver la cantidad enorme de fuerza y energía que arrojan al solo observarla. Nombre de aves, Pilmaiken, golondrina, y tenemos aquí la pequeña comparación de Manque, que también es un ave y pertenece y se traduce como el cóndor, ¿ya? Sabemos que el Pilmaiken es un ave muy agradable, muy lindo, linda, que va a visitar las casas, posee un bonito color, llega en una fecha muy determinada, muy específica, pero sí le gusta cambiarse de estaciones, por ejemplo. Cuando el día está bonito, ¿cierto? Demuestra cómo florece y adorna la naturaleza. Por otro lado tenemos el nombre Wenchu Uy, que corresponde al cóndor. Sabemos que el cóndor es un ave muy resistente en las alturas, en el frío, en las nieves, y por eso es el protector propio de los agañentos de la cordillera. ¿Ya? Más abajo tenemos el nombre femenino que corresponde a Relmo, traducido al español corresponde a un arcoíris pequeño, se puede decir. Mientras que a nuestra izquierda, en nuestra pantalla, también encontramos un nombre masculino que desde el Mapuzungún se le conoce como Cachel Bueno, ¿ya? Que también corresponde a un arcoíris, pero tiene una magnitud de energía muy elevada, muy alta. Entonces esa sería la diferencia. O sea que conecta directamente a la parte celestial nuevamente hasta el subsuelo el cual habitamos los seres humanos. Mientras que el realmo arcoíris solamente eh, es un mensajero o mensajera que contacta fuerza de energía de la Tierra con el ser humano. Tenemos el nombre de Winkul, que corresponde a cerro, también nombre femenino, y también tenemos a nuestra izquierda el nombre de Seguin, que corresponde a volcán, nombre masculino. Como podemos ver a simple vista, sí existen grandes diferencias, ¿ya? Ya sea por la altura, por la energía y por la función que tiene que cumplir cada una de ellas. Más abajo tenemos el nombre de Keyen, nombre femenino, que significa luna, y por el otro lado izquierdo tenemos nombre masculino, conocida como Ant, o sea, el sol, ¿ya? Sabemos que desde el kimono mapuche, Pupeño y Pulamien, todos los nombres son importantes, ¿ya? En este caso existen pequeñas diferencias, pequeñas variantes, pero al final todos se complementan, ¿ya? O sea, todos los nombres masculinos, nombres femeninos, cumplen un rol protagónico en esta tierra, cumplen una función muy especial y al final se complementan todos, o sea, formamos un solo Nehuen
formamos un solo yaf. Tenemos y poseemos nuestra propia fuerza y una propia energía, ¿no? Esa sería la relevancia que tenemos Pupeña y Pulamián. Podemos a continuación, si tienen algunas preguntas, dudas, Pupeña y Pulamián, con respecto a esta temática que abordamos el día de hoy. Como podemos ver, aquí trabajamos el pequeño esquema. Tenemos algunos fundamentos. Tenemos aquí algunas derivaciones de cada una de ellas. Y más abajo tenemos la columna de comparación, el cual acabamos de trabajar. ¿Ya? Felipe, Pupeña y Pulamián. Sí. Los invito a continuación a... Ahora te están mirando ahora a ti, al Sí. profesor. Felipe ahí con Pupeña y Pulamián. Me preguntan por el apellido Akira Relmuán. Relmuán. Ya, Chemamta Relmuán. Bueno, Relmu No, sabemos que César, o para todos los participantes, que hay muchos nombres que hoy en día están reconocidos como apellidos, están entrecortados, ¿ya? ya. Entonces, por eso esos nombres no tienen un significado correcto, pero su nombre original corresponde a... ¿cuál es el nombre? Relmuán. Ya. Viene de Relmu. Sí, Relmo, Arcoíris sí, y la terminación an. ya, Relmuante. Sí. Ese sería el nombre Sí. verdadero, Relmuante, ya que Arcoíris del corresponde... sol, claro. Su significado sería el arcoíris que trasciende en este suelo cuando hay lluvia y sol, ¿ya? O sea, entre la combinación de Mawón, de lluvia y sol, puede derivar el arcoíris, ¿ya? Ese es el significado. Relmu ante. ¿Ya? ¿Hay alguna otra pregunta, Pupeña y Pulamián, con respecto a la presentación que acabamos de señalar en este momento? Bueno, está entre las que nos están escuchando está la también Yanquinao. Yanquinao, ya ahí tenemos el nombre de Yanca Nahuel, ¿ya? Chimamta Yanca Nahuel corresponde aquí a un collar, ya no especifica qué tipo de collar, porque Yanca es un quenga, dijimos, es la raíz de la base, adornada y decorada para un Nahuel, ¿ya? El Nahuel es un león, ¿ya? O sea, sería un collar, ya no especifica en qué, pero sabemos que está inserta o está colocada precisamente en el Nahuel, en el león. Sí. Yanca Nahuel. ¿Me parece alguna otra pregunta? No sé, Sara, así, para ir compartiendo así. Todavía no han llegado otras preguntas, pero Ya. invitamos a todos a Aparte hacer de los alguna- nombres, como también puede compartir Sí. qué le pareció la presentación en este caso, o si tienen alguna duda, por ejemplo, con los kenga, con los nombres femeninos, por ejemplo, Sí, vamos a colocar la presentación en la plataforma igual. o los nombres masculinos también, es. que es muy importante, porque sabemos que nos encontramos en alguna ocasión que algunos nombres masculinos se le insertan o se le dan en este caso a las Somo, a las Lamienes, ¿ya? Y también viceversa. Tenemos algunos Peñi, por ejemplo, que tienen el nombre de Relmo, por ejemplo. Sí, Y el nombre de Relmo es un nombre solo femenino, ¿ya? mira, aquí nos están llegando varias Ya, preguntas. Feley May, la próxima de compartir en la este momento. Damián Isa Águila pregunta ¿cuál es la principal diferencia entre nombres masculinos y femeninos y cómo eso se inserta dentro de la cosmovisión? Ya, el nombre masculino. ¿Cuál es la diferencia principal entre nombres masculinos y femeninos en la cultura mapuche y por qué? Ya, la precedencia principal depende del rol que tenga cada persona y características, ¿ya? Principalmente de cada persona. ¿Cómo y por qué existe el nombre femenino y masculino? Porque los creadores de la tierra, los creadores de los seres humanos y de todo tipo de vida trabajan siempre en dualidad, ¿ya? O sea, siempre están presentes los ancianitos, los ancianitas, el hombre, la mujer, y en las fuerzas naturales también, ¿ya? O sea, por ejemplo, podemos encontrar la lluvia femenina, lluvia masculina, podemos encontrar el viento femenino, viento masculino, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque está y se trabaja de forma dual. Esa es la respuesta. Ya, mira, aquí hay varias personas que preguntan por sus apellidos. ¿Ya? ¿Qué apellido aparece César? Coyopay. ¿Ya? Colepangui, Colepangui, ese sería el nombre original. Colepangui. ¿Sí? ¿Qué es Colepangui? Es el puma,
¿ya? Macho, de color café, generalmente que habita la parte de los Mahuizantu, de los montes o bosques llenos de aligüen, llenos de plantas medicinales o plantas nativas, árboles nativos. Sí. Y el ¿Ya? apellido Kidel, Kesel, Kisel, ya el apellido Kesel viene de la palabra Kesetun, ya que es Chemamta Kesen, significa iluminación, dar luz a algo, dar luz a una oscuridad principalmente, sí. ¿ya? Mira, es interesante. Luminosidad y luz, Sí, y que está relacionado con esto porque hay un peña aquí que pregunta, el don Víctor Macheo, ¿ya? pregunta por qué existen nombres que no son compuestos. Por ejemplo, Kidel, yo por ejemplo conozco Curiche, ¿Ya? que es compuesto pero no tiene cuna. Ya ¿Cuál es no. el origen de esos apellidos? Es que precisamente, nuevamente aquí vamos a poner el énfasis que es por las características y rol espiritual que tiene cada persona. ¿Por qué? Dijimos que desde el conocimiento mapuche, César, y para todos los participantes que nos escuchan, hay nombres que se resaltan más que otros desde el idioma mapuche. ¿Por qué? Por el grado espiritual que tiene y el rol que realizamos como persona en este Nagmapo. Entonces, por eso que hay algunos que tienen esquina, ya que eso prevalece años tras años y hay nombres que de repente no se resaltan mucho y en algún momento seguramente está tendido a bajarse un poquito, podemos decir. No va a desaparecer, pero van a ser muy pocas personas que van a tener ese Sí. nombre. Incluso aquí el peña muestra otros nombres como Huentén, como Melín, como Macheu, que son únicos, no tienen dos partes, por así decirlo. Pero este tiene que ver con eso, porque son Exactamente, rasgos muy importantes que tiene esa familia o esa persona exactamente. que prevalecen sobre los cunas Sí, tradicionales y que la gente los deja, ¿no? así es. Recordemos que siempre desde el mapuche, que menos conocimiento mapuche, como visión mapuche, siempre se trabaja como persona y la parte espiritual. ¿Ya? O sea, la persona es dependiente de lo espiritual. Entonces, por eso podemos hacer esa pequeña diferencia, ya dependiendo de cada rol y dependiendo de cada característica propia de cada persona. Bueno, aquí tenemos un apellido tradicional que nos pregunta la Daniela Igual, Pachi Morales, ya, se llama dale el bien, Pachi. apellido Curilán Ya, o Curillán. ya. Ahí tenemos la traducción también, y para todos los participantes sería Kuryanka. Shimaunta Kuryanka es un collar, dijimos. Ahí tenemos un Kenga, otro ejemplo. Mm. El yanka sería un kenga porque se va a repetir y se va a mantener en muchas Hay ocasiones. muchos apellidos, sí. ¿Ya? Y ahora cambia las características. Cur, Kurru sería un color y es de color negro. negro, O sea, sería un collar, negro. en este caso de color negro. No especifica de qué, pero generalmente dijimos que se va a ocupar quizás en una ceremonia para llamar lluvia, quizás, y que es también súper importante, pero va cambiando de color. ¿Ya? Aquí está, aparece otro apellido, pregunta el Peñi, el apellido Purran. Puran, ¿ya? Puran. Ahí tenemos en este caso, Purang significa, eh, igual está Está complicado. entrecortado, sí. Mm, Ahí significa es un espacio de greda, ¿ya? Donde se puede extraer sí, greda, la persona que pregunta en este caso. claro, porque Purran Sí, es Pu el plural y Ran lugar con grego. sí, Sí, lugar, los espacios donde se sí, pueden extraer gredas. sí, eso es lo más probable, sí. Esa sería el significado que tiene más claro y más específico mediante este nombre mapuche, ¿ya? También es importante, Pupeña y Pulamien, que los nombres en casos especiales se repiten, ¿ya? Pero a nivel territorial, a nivel de los puntos cardinales de los Milihuichanmapu, ¿ya? Ya sea en este país Mulumapu, que corresponde al país Chile, o también en el país, nuestro Choquín Mapu, decimos nosotros, conocida hoy en día como la parte de Argentina, Puelmapu. Recordamos que Mulumapu y Puelmapu son uno solo, solamente se dividen por pequeñas Sí, Choquín Mapu, por pequeñas sí. porciones de territorio, nada más que eso. Sí, mira, hay un Peñi que pregunta porque preguntan tanto por la diferencia entre los nombres masculino y femenino. ¿Ya? Nuestro otro profesor, Patricio Coliqueo, ¿Ya? también una vez me explicaba, y yo sé que tú también lo compartes porque lo hemos conversado varias Así veces, es, eso. de que siempre los nombres femeninos están asociados a la dulzura, a la belleza,
Así es. a elementos que son característicos de lo femenino. Eso propio. Siempre el Mapuzungún. Flor, Claro, la Rayen, misma golondrina, Vilmaiken, todas Relmu. las aves, toda la fuerza de la naturaleza, pero en menor intensidad, pero Sí, que ayudan a decorar, adornar, por ejemplo, el copihue, sí, ya sí, sí, las pequeñas agüitas que bajan lentito, sí. brillantes desde el Pero hay que cerro, decir que los nombres los colocan los lagos, los colocaban antiguamente los lagos. Ellos decidían, por ejemplo, tengo un amigo que es de Calma, ¿sí? que el abuelo soñó el nombre de su nieta y le pusieron Lig Rayen. La Ali Rayyan, ahí tenemos un nombre femenino, por ejemplo. Claro, que Lig Rayen es flor blanca, bueno, sería como una traducción. Entonces siempre tienen que como esa connotación. Sí, O pero también dejar claro que en este caso, Inturay. antiguamente o ahora también en el tiempo presente, no solamente los lacus pueden tener esos peumas, ¿ya? Sí, sí, También las personas que tienen fuerzas espirituales, por ejemplo, ya sea una persona joven, niño, dependiente de la fuerza, dijimos, puede tener su propio nombre y características, ¿ya? Ahora, ¿por qué el lacu, el abuelo, es el encargado de dar a conocer ese nombre? Porque es la persona que tiene más años, ¿ya? Y por respeto, por Ekun, por Yemon, es la persona que tiene que llevar su propio linaje, ¿ya? Y dar a conocer precisamente ese nombre, ya sea masculino o femenino. ¿Alguna otra pregunta, César, Upeña y Pulamien, que están presentes en este sí, voy momento? a preguntar aquí en el chat Ya. alguna pregunta O final. sea, no solamente con los nombres, sino que Sí, también con todos los temas, los contenidos que abordamos en esta sí. presentación, ¿sí? Bueno, igual por eso, les vuelvo a recordar Sí. que la presentación va a estar disponible en la plataforma ¿Ya? ¿Bien me parece? y en la plataforma también tenemos un link a donde uno puede consultar los significados de los apellidos. Ah, súper bien. Así Entonces, ¿lo que si invitamos también? sí, si alguien tiene alguna pregunta especial ahí en la plataforma también puede consultar su apellido específico o el También. apellido de otra persona. Claro, recordemos que cuando estamos comunicándonos, quizás las preguntas, dudas no aparecen de inmediato. Entonces, está esa posibilidad y alternativa Upeña y Pulamien, el cual nos Así están es. escuchando en este momento. No se olviden que siempre desde el Mapuzungún se trabaja en dualidad, ¿ya? Y ese es el fuerte fundamento que tiene el origen del nombre masculino y femenino, ¿ya? Ese sería el principal significado e importancia que Así es. tiene en nuestro mapuche Quiman, ¿ya? Tienen algunas preguntas, Pupeña y Pulamien, por ejemplo, con algunos nombres mapuche que no están seguros si corresponde a nombre femenino o masculino. Sí. Por ejemplo, me escuchaba, hay un nombre Lafken, ¿ya? El nombre es un nombre masculino también que generalmente, por equivocación o por no tener claro su significado, se le da a una Lamián, ¿ya? O sea, a una niña en este caso. Entonces Bueno, estaría incorrecto. sí, parece que ya no tenemos más preguntas. Le Ya, Felipe. agradecemos a todos su participación y se va a subir a la plataforma también este video para que lo puedan revisar con más calma Correcto. y, y ver la explicación del tu chefe con más detalle. Sí, está súper bien, así que lo invitamos, Peña, también, para que se puedan sumar y también puedan aprovechar de preguntar, para que puedan tenerlo todo más claro. ¿Ya? Sí, mira, aquí hay el Peñate tiene una última pregunta que Ya, habla del cumpeñ. ya, campaign. Yo creo que se refiere a... No, el campaign tiene que ver directamente con los nombres, pero ahí tiene que ver más que nada con la persona, el cual posee una fuerza espiritual, ya sea con autoridades tradicionales mapuche, por ejemplo, ¿Ya? ya sea un lonco, ya sea un sugumachife, ya sea un fileo, un pillán, Ya. poñeñelfe, un netanchefe, ya son esas personas que en este caso ya no tendrían un nombre común, sino que pasaría ese nombre, pasaría a llamarse o denominarse campaign, ¿ya? Pero solamente o a Sí. mayor escala para personas que tienen cumplen un rol espiritual más grande, más general. Mira, hay algunas preguntas, mira, preguntan por el apellido Calfulén, apellido bastante lindo, ¿ver? Ya Calfelen, Calfulén, sí. ya Calfelen en este caso estaría bien escrito y bien pronunciado, ya no estaría entrecortado. Calfelen corresponde a una persona, específicamente en persona, ya que en este caso tienen una vida o un espíritu celestial, ya, o sea, es una persona rodeada de
energías positivas, energías celestiales. ¿Ya? Ya. Mira, me pregunta la mía Caterina Herrera, me preguntas las rocas si son femeninas o masculinas. Las rocas. Sí, pues sería No, Kura. la roca, eso está escrito en español. ¿Ya? Sí, sí. Hay que decir que por principio las Sí, palabras en Mapuzungún sí, no son ni masculinas ni femeninas. claro. Una Kura, que es como una roca común y corriente, Sí. no es masculina ni femenina. No, sí, en este caso, sí. La roca, cuando hablamos de roca, es un nombre masculino. ¿Ya? Y Pero con, Kura, sí, hay que tener la diferencia. Mire, tenemos cura, que es piedra. sí, Tenemos la roca, que es diferente. La ya, roca es mucho más grande, ya. mucho más sólida, Ah, se ocupan diferentes funciones. Y recordamos que independientemente que las piedras, para el conocimiento no mapuche, no tiene vida. Pero para el kimono mapuche sí, la piedra está viva, la piedra sí, crece, la piedra camina, la piedra nace, crece y fallece. Por lo tanto, roca, si lo traducimos al mapuche sumún, quedaría como Fucha Kura, ¿ya? Y sí, sería un nombre masculino. Feley. El Y además apellido sería un Kina, también sería un Kura. o sea, sería como la base para poder sumarle otro Sí, nombre más. Por ejemplo, eh, Fucha Kura Nahuel, ¿ya? Fucha Kura Ñamco, Fucha Kura Pangí. Se sí. fija que le podemos agregar mucho más nombres y la base siempre va a ser la misma. Una mía pregunta, o no estoy seguro si la mía o Peñi, pregunta el apellido Yaulén. Ya, Yaulén. Y el Yaulén también, igual que Calflén, ¿ya? Es un nombre que está bien escrito y bien pronunciado. Yaulén corresponde a un fruto propio del el árbol nativo llamado coihue, ¿ya? Eso significa Yaulén. O sea, sería una persona que está conectada directamente con los árboles nativos, en este caso con los bosques, por ejemplo. Esas características propias debería tener esa persona con ese kunga o ese propio nombre, Ya. ¿ya? Y mira, aquí voy a colocar un link Me parece para que lo para que aproveche de compartir, puedan revisar su apellido. ¿sí? Es muy importante para que lo vayan aclarando o de la misma forma consultando también. Aquí les coloqué ahí en el chat un link. Este fue un trabajo que hizo un Peño que trabajó este tema y trabaja actualmente trabajan con él. Ya, súper bien me parece. ¿Por qué se consultaron los nombres? ¿Por qué se cortaron los Por nombres? ejemplo, ¿por qué ¿Sí? no se llama ¿Por eh, qué se cortaron los nombres? near o now? Ya aquí podemos hablar de 800 hasta de 1000 años atrás, 400 años atrás, cómo se fue subdividiendo el territorio mapuche, ¿ya? Entonces llegaron personas extranjeras de otra parte, ¿ya? Empezaron a mezclarse con los peñi y la mien y también reduciendo algunos territorios. Entonces esas personas, no mapuche en este caso, fueron solamente escribiendo esos nombres. Lógicamente no lo iban a entender nunca, su significado ni su pronunciación correcta. Entonces lo iban escribiendo, en este caso los escribanos, no mapuche, y fueron escribiendo el nombre como lo fueron escuchando, ¿ya? Y lo fueron registrando en los libros, ¿ya? En páginas. Entonces, una vez que los propios pobladores, en este caso todos los peñas y lamien que vivían en un determinado espacio, desaparecieron, ¿ya? Y se fueron a vivir a otro lado. Pero ese nombre escrito quedó registrado. Entonces, Claro. con las nuevas generaciones que hoy en día están presentes al pasar 200 300 400 años, nacieron con un poco de mestizaje, ¿ya? Entonces, por eso empezaron a desconocer el propio nombre mapuche y grandes conocimientos mapuche. Entonces, las nuevas generaciones fueron escuchando esas nuevas palabras que están entrecortadas, ya sabiendo que no lo escribió un propio mapuche. Entonces, por eso hoy en día las personas están un poco confundidas, ¿ya? Y no saben el significado correcto de su propio nombre mapuche. Sí. Es simplemente por eso. Hay varios casos de personas que tienen los nombres mal escritos directamente en el Claro, como registro aparece, por civil. ejemplo, la cédula de identidad. Por ejemplo, el Peñi Corihuencho, que tú lo conoces, Claro, él sí. tiene familiares que son
Curihuentro, Ya. Corihuentru, Claro. Curuhuentru. Son similares, pero Porque el significado, en el registro civil lo escribían como lo escuchaban los oficiales del registro civil, nada más. exactamente, como Exactamente. uno simplemente lo escucha, ¿ya? Sí, Entonces, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos la naturaleza, no podemos escribirlo directamente, sino que es un simple ejemplo. Entonces, por eso, así como esos mismos nombres hoy en día son reconocidos como apellidos, sabiendo que no son apellidos, sino que son propios nombres, ¿ya? Esa sería la respuesta más ya. adecuada para esa pregunta. Ya, vamos a responder la última pregunta que Ya, porque estamos... terminando. Hay una, la Ñen Millapagni pregunta por el significado de la palabra que fin. ¿Qué? Fin. Fin, ¿ya? Dice ¿Qué respecto a fin? una bombilla con un dibujo de un arbusto. No, ahí no entendí muy bien, pero bueno. ¿Qué fin? ¿Qué es lo que es un que fin? ¿Es con F? ¿Qué fin? Sí, que fin. Ah, Ella ya. escribe que fin. Ya ahí viene la palabra más correcta, es la palabra kafán. Que fin. Sí, ¿qué significa kafán? Que es una palabra y un concepto que está, que sigue en estos momentos presente, algo tibio, ¿ya? No especifica aquí, por ejemplo, eso se lo agrega, por ejemplo, kafán liti anamka, ¿ya? Podemos decir que el árbol está muy soleado, kafán liti ruca, que la ruca quizás por la fogata o el fuego está un poco temperada, está tibia, ¿ya? Siempre va a ser tibio, independientemente que sea el agua, el mar, ¿ya? La traducción sería tibio, pero no especifica qué está tibio, ¿vale? Espere. Bueno, no, ya empezamos a despedirnos. Le agradecemos mucho su participación, su paciencia. Ahora tratamos de que saliera un poco mejor, algo por lo menos se puede entender mejor. Y los invitamos para la próxima, que lo estaremos avisando con anticipación. Eh, Creo que la próxima sesión va a ser sobre el tema del Niyatun, para que la gente aprenda un poco el significado y todo lo que está asociado con la Así es, ceremonia, eso tiene que la ver con la ceremonia del Niyatun. Niyatun, sí, ¿Ya? para las personas que lo invitamos a participar también de la misma manera. Y ahora vamos a ir culminando con este webinar que tiene que ver con los mapuche. Se nos hicieron súper cortos los minutos. Y de la misma forma se agradece a todos los participantes, el cual se hicieron presentes en este momento, Pupeyi y Pulamien. También Chaltumay se le agradece también por realizar sus preguntas y aclarar sus dudas. Así que es importante comunicarnos directamente así a través de estos dispositivos para que podamos aprender mucho más. ¿Ya? ¿Algo más que agregar, César? No, estaríamos listos, así que nos Ya. despedimos y le agradecemos su participación. Ya, Muchas gracias aprovechamos por de estar. concluir Pupeñi y Pulamión, Eucañar Eucayal, con Puché, con Pupeñi, Camelar Cotún, que tengan un buen descanso, que personas que se encuentran afuera, que puedan llegar bien, todo bien a sus rucas, a sus casas, le mandaba muchos saludos de acá, de Temuntúco, así es que nos estamos viendo en el próximo webinar número 2 que corresponde a la ceremonia de Guillatún.